Bueno, muy buenas noches para todos los que se van conectando a este momento de formación. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro número 11 de este curso de actualización en el que vamos caminando alrededor del nuevo directorio general para la catequesis, viendo qué nos dice el Papa, la Iglesia, el Magisterio, por dónde nos lleva y en esto estamos. Así que bienvenidos todos los que se hacen presente en esta noche para esta nueva sesión. Como lo hacemos siempre, vamos a empezar colocándonos en la presencia de Dios, entregándole este encuentro que vamos a tener. Así que dispongámonos para aquietar un poco el agite del día. Seguramente muchos con sus trabajos, el cansancio propio de las actividades de hoy, situaciones distintas que solo Dios y ustedes conocen, pero vamos a tratar de aquietarlas para ponernos en manos de Dios, para concentrarnos en aquello que Dios nos quiere enseñar en este encuentro. Coloquémonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a entregarle al Señor todo lo que somos. El trabajo del día, lo que tengamos en el corazón, sea tristeza, preocupación, alegría, satisfacción. Preséntate ahí delante de Dios. Vamos a poner todo en sus manos. Nuestra vida, nuestro ser. Vamos también a darle gracias por su bondad, su misericordia, porque nos acompaña siempre, por las bendiciones que te dio hoy a lo largo del día. Dale gracias a Dios hoy. Bendito seas Dios porque nos amas. Y vamos a pedirle, especialmente en este momento, que nos bendiga con el Espíritu Santo. Que ese Espíritu de Dios nos acompañe, abra nuestro entendimiento, nos guíe, nos ayude a formarnos como buenos catequistas que responden a su llamada. Vamos a hacer juntos la oración de Santo Tomás para antes de estudiar. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Tengo que contarles que hasta aquí hemos hecho un recorrido con el directorio que nos regaló el Papa el año pasado de la primera parte. Hace 8 días culminamos ese análisis de la primera parte, donde vimos cuál es la identidad de la catequesis, la vocación del catequista, cómo debe ser su formación, las características del mundo de hoy, la misión que tenemos de evangelizar, entre otros muchos temas. Hoy vamos a entrar en la segunda parte de nuestro directorio y lo vamos a hacer con el capítulo 5, que nos hablará de la pedagogía de la fe. Cuando hablamos de pedagogía, nos referimos a la manera como se enseña, a esa relación de aprendizaje, cómo se da el aprendizaje, el conocimiento, etc. Y la fe también tiene una pedagogía. La fe tiene también unos contenidos que son enseñados, pero no se queda solo en la enseñanza de contenidos, sino que busca educar a la persona, a ese hijo de Dios, en unos valores del Evangelio y fundamentalmente que se pueda encontrar con Jesucristo, porque de ese encuentro nace toda la vida cristiana. Hoy vamos a ver, desde lo que nos propone el directorio, la pedagogía de la fe, partiendo de 3 ejes fundamentales: la pedagogía de Dios, la pedagogía de la iglesia y la pedagogía de la catequesis. Van a ser como los 3 focos que vamos a ver hoy: la pedagogía divina, la pedagogía de la iglesia y la pedagogía de la catequesis. Comencemos entonces. Primero, la pedagogía divina en la historia de la salvación. ¿Cómo así que Dios tiene pedagogía? Claro que sí. Dios es un pedagogo y es un pedagogo magnífico. Él es el primer maestro. Él ha querido mostrarse a nosotros los seres humanos y lo veíamos en el primer encuentro. Allí hablábamos de cómo Dios es misterio y a nuestros ojos aparece como velado, como oculto. Pero Él empieza a manifestarse en sus obras, en lo creado, y ahí nos muestra parte de quién es Él, porque en toda obra hay una huella de su creador, y la creación entera nos habla de Dios, de la racionalidad que tiene, la manera tan hermosa como organizó todo, de la belleza que tiene lo creado y que solo puede venir de un Dios que es bello, de la bondad de lo creado que nos habla de esa bondad de Dios mismo que lo crea de esa manera, y allí nos muestra algo acerca de Él. Pero también Dios ha querido mostrar su rostro, haciendo destinatario de esa revelación al hombre mismo. Y entonces es cuando viene una historia de salvación, de la que hablamos muchas veces en nuestras catequesis, principalmente de primera comunión. Y esa revelación, ese mostrarse progresivo de Dios, es la gran obra educativa de Dios. Ahí Dios está actuando como maestro, porque Dios quiere enseñarle algo al hombre, quiere mostrarle su rostro, enseñarle la verdad. ¿Qué es lo que espera de él? Si él es un educador, esto va a implicar que en todo lo que ha revelado haya implícita ahí una pedagogía divina, ¿sí? Una manera en la que Dios ha querido enseñar al hombre a hacerse compañero de camino, educarlo, formarlo en la fe, llamarlo a esa fe y a esa conversión. Y puesto que Dios es el primer maestro, la iglesia, y ustedes y yo catequistas, tenemos que volver la mirada a ese Dios que enseña para aprender nosotros también a ser unos verdaderos pedagogos de la fe. Ahí, en la acción pedagógica de Dios, está la inspiración para la iglesia, que también es maestra. La catequesis también. Acuérdense que hablábamos que la catequesis inicia, pero también enseña y educa. Y eso va a implicar que tenga que mirar a Dios a ver cómo es que Él lo hace para que aprendamos juntos de Dios, que es el maestro de maestros. Dios se revela en una historia, se mete en la historia del hombre. Y esa historia va a ser desde entonces
historia de salvación. No cualquier historia, sino una historia de salvación. Esa revelación no se da o no empieza, esa historia de salvación, porque nosotros busquemos a Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura que Dios nos amó primero. Y eso es algo muy cierto. La revelación es la iniciativa de amor de un Dios que sale a buscarnos cuando nosotros ni siquiera éramos capaces de encontrarlo. Es una iniciativa del amor de Dios. Dios que desea enseñar a la humanidad su rostro, mostrarle cuál es su voluntad, manifestarse a ella. A partir de ahí surge un diálogo. Y la historia y esa manifestación de Dios es un diálogo. Aquí no estamos dialogando en este momento. Ustedes me están escuchando. Más adelante en una pregunta tendremos la oportunidad de dialogar, pero normalmente cuando dialogamos con alguien, hay una palabra que me dirige y yo reacciono a esa palabra y respondo. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo te fue hoy? Le digo a algunos de ustedes, ¿cómo te fue hoy? Tú me dirás, no, bien, o me pasó esto en el trabajo, ahí regular más o menos, ahí vamos, algo me dirás, y empieza un diálogo. Si la revelación también es diálogo y donde Dios toma la iniciativa, al hombre también le corresponde una respuesta. Dios quiere interpelar al hombre, que le responda, provocarlo, atraerlo hacia sí y suscitar en él una respuesta. Cuando miramos a Adán y Eva, ¿qué era lo que Dios esperaba de ellos? Al darles todo, al manifestarse, al mostrarles su rostro. Pues caramba, que ellos le respondieran en la fe, fueran obedientes a su mandato. Eso era lo que Dios esperaba de ellos. Y Adán y Eva no supieron dar esa respuesta al amor que Dios les daba y eligieron el pecado. Y a pesar de eso, esa historia de salvación nos va a mostrar algo. Y es que pese a esa desobediencia, Dios no se va a resentir, no va a decir, pues ahora no les hablo, ahora suerte y miren qué hago, sino que por el contrario, Dios sigue manifestando su amor. Y esa manera como se comunica, como manifiesta su amor, nos muestra quién es, se da de manera progresiva, poco a poco, gradualmente. Poco a poco fuimos descubriendo el rostro de Dios a través de la historia. No fue todo de una, sino que ha sido un camino, un proceso y gradualmente. Igual que conocemos los seres humanos. Si tú te pones a pensar a los 5 años, tal vez tú no conozcas la tabla periódica, por decir algo. No, tú primero empiezas por aprender algunas cosas acerca de células, de átomos, de biología, y ya luego, cuando estás más grande, te enseñan un poco la química, en mayor medida, los elementos, enlaces covalentes, toda esa vaina. Es gradual el aprendizaje, de acuerdo a la capacidad. Y en eso Dios ha sido muy sabio. Dios sabe que todo es proceso con los seres humanos. Él es paciente y nos lleva gradualmente hasta que llegamos a una plenitud, y es Jesucristo, que es el culmen de esa historia de salvación, de la revelación. ¿Cuál va a ser el objetivo de eso que Dios hace al revelarse? Pues que todos los hombres se salven. Así lo dice la carta a los Hebreos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el fin de la revelación. Y por eso Dios aparece en la Sagrada Escritura como Padre misericordioso. Es el Padre que tiene misericordia y que nos llama a ocupar un lugar como hijos. Es el Padre amoroso de Jesús, que lo da para la salvación de todos. Pero no solo aparece como Padre misericordioso, también aparece como Maestro. Dios es Maestro. Dios acompaña a su pueblo, lo educa, lo instruye, y aparece también como sabio. Recordemos que esta figura del sabio era muy valorada en la literatura bíblica y más en el Antiguo Testamento. Ese sabio era aquel que daba las directrices para la vida. Y entre los sabios, Dios es el más sabio. Dios es un Dios sabio. Entonces,
Padre de misericordia, Maestro y sabio. Así nos lo presenta la Escritura, ¿sí? Ese Padre, Maestro y sabio encuentra a Dios en una condición, encuentra al hombre en una condición propia de la historia y desde ahí lo llama, lo atrae. Ahí se nos cita el texto de Oseas, que es muy lindo, Oseas 11, 3, 4, donde se habla de cómo Dios es con su pueblo como un papá que trae a un chiquito contra sus mejillas, que lo enseña a caminar, que le da de comer, cómo lo atraía con cuerdas de amor, con lazos de ternura. Esa es la imagen de Dios que la Sagrada Escritura nos muestra. Un padre que educa. ¿Y cómo educa? Va a educar a su pueblo, primero a través de enseñanzas de sabiduría que brotan de él mismo, a través de los sabios de Israel, pero también va a usar todo lo que el pueblo vive para que desde allí el pueblo aprenda. Las luchas por las que tiene que pasar ese pueblo terminan convirtiéndose en lecciones por medio de las cuales Dios educa a su pueblo. Incluso de las pruebas y sufrimientos se vale el Señor para ayudar a su pueblo a aprender, para que cada vez lo conozca, lo ame, lo busque, pero sobre todo que aprenda aquello que Dios quiere enseñar. De todo se vale Dios. Y llegada la plenitud de los tiempos, como lo decíamos ahorita, cuando hablábamos de que Jesús es la plenitud de ese Dios que se nos ha revelado, pues va a venir el momento de la encarnación. Nuevamente, noten esto. Allí está la dinámica de la pedagogía de Dios. Dios interpela y el hombre responde. Y aquí está lo mismo. Dios interpela. ¿A quién? A María. ¿Por medio de quién? Del arcángel Gabriel. Llega, la interpela, le cuenta cuál es su plan de salvación y el lugar que ella va a ocupar. Y después hay un silencio y viene la respuesta de María. María entra en esa dinámica, en esa pedagogía de Dios. Y María responde. Y ese fiat, ese hágase en mí según tu palabra, es la respuesta de una mujer creyente que ha alcanzado una plenitud de fe y se abandona a los planes de Dios. Es obediente en la fe, María. Entonces, miren que ahí está esa pedagogía. Dios interpela, el hombre responde. Ahí está en la encarnación. Viene Jesús, que va a ser la gran revelación del Padre, la gran revelación de Dios, palabra viva. Y Él va a llevar a cabo su misión como Salvador. Esa misión, la manera como Él habla, como Él realiza eso que el Padre le encomienda, también es una manera de enseñar. ¿Cómo hace Él su misión? Jesús acoge al pobre, al sencillo, al pecador, anuncia el reino de Dios como una buena noticia, muestra un amor que es capaz de liberar del mal, de perdonar los pecados, promueve la vida, anuncia con palabras que son elocuentes, sabias, pero también con silencios. Hay momentos en los que Jesús calla y eso también nos enseña. Usa también parábolas para enseñar, para explicar, imágenes que ayudan a comprender el mensaje. Y todos esos elementos que estoy mencionando hacen parte de la pedagogía de Jesús, la manera como Él enseña acerca de ese gran misterio que es el amor de Dios. Lo que hace Jesús es un modelo nuestro, es la pedagogía de Dios. Ahí nos está hablando en lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que muestra, en todo lo que Jesús es. Él nos está enseñando cómo es que es ser maestro, qué implica ser maestro. Y a Jesús, si bien enseñaba con la vida entera a todos los que lo veían, tuvo un grupo especial, que fueron los discípulos, sus amigos más cercanos. Y el Evangelio es claro en mostrarnos que a Jesús le preocupaba de manera especial la formación de esos discípulos. Lucas, por ejemplo, nos habla de que muchas veces Jesús se llevaba parte a sus discípulos o no permitía que nadie lo interrumpiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. A él le interesaba mucho eso, porque Jesús sabía
que cuando él cumpliera la misión que el Padre le había dado y ya no estuviera con los suyos como lo estaba en ese momento, ellos iban a ser los encargados de evangelizar. Por eso le presta mucha atención a la formación de esos discípulos. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba que hay un único maestro, que ese único maestro es Jesús. Ustedes me llaman maestro y con razón, pues lo soy, dice el Señor en la última cena en el lavatorio de los pies. Pero no solo es el maestro que es una figura que ya estaba en la cultura judía, tienes que saber eso. En la cultura judía había muchos maestros y era normal que los discípulos, los que querían ser discípulos de un maestro, iban a buscarlo y escogían. Los jóvenes judíos oían a los maestros, los conocían y ellos elegían con cuál querían aprender. Ese discípulo, el que quería ser discípulo, escogía a su maestro. Jesús actúa como los maestros de su época, pero no son ellos, los discípulos, los que lo eligen, sino que es Él el que los elige para ser sus discípulos. Por eso dice esa canción y la palabra de Dios: no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Jesús les muestra que es maestro, pero también que es amigo. O sea, no se queda en la formalidad, yo enseño, tú aprendes. No, a ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos, dice Jesús ahí hablando a los suyos y hablándonos a nosotros. Un amigo que es paciente y fiel, que aunque le falla, él permanece fiel. Y es paciente porque a pesar de los errores de sus discípulos, sigue confiando en ellos, sigue esperando a que den fruto abundante. Como esa vid que no da fruto y que el dueño del viñedo dice: corten esa vaina, y el viñador dice: no, espere, venga, yo la voy a abonar, le voy a quitar las hojitas secas y démosle una oportunidad, y el otro año, si su merced viene y no encuentra, ahí sí la arrancamos. Ese viñador es Jesús, paciente, amigo, fiel. Les va a enseñar la verdad. Jesús enseña la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él enseña la verdad. Les va a plantear preguntas también. Un buen maestro sabe plantear las preguntas adecuadas. No da todas las respuestas, sino que hace que el discípulo también piense y las busque y que surjan de su corazón, de su interior. A ellos les explica en profundidad lo que le ha proclamado a todos en general. Entonces narra una parábola y luego ellos le dicen: venga, explíquenos en qué consiste la parábola del sembrador. Y él les explica también a ellos en más profundidad lo que le dice a todos en general. Les enseña a orar, lo ven orando, les surge la inquietud y dicen: maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro. Los envía a la misión en comunidad. Dice la palabra que los envió de dos en dos, no los envía solos. Ahí está enseñando algo. Les promete el Espíritu que los va a guiar al conocimiento pleno de la verdad y les va a ayudar a comprender todo lo que Él les ha enseñado en profundidad. Es el maestro que los sostiene en los momentos de dificultad. Miren cómo todo esto que estamos hablando nos muestra que Jesús es un verdadero maestro. Él no solo acoge con amor, por ahí empieza todo. Y el directorio nos va a recordar el pasaje de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cómo esa mujer empieza un poquito hosca, porque hay una enemistad entre judíos y samaritanos. Y entonces ella llega a ese pozo a sacar agua y lo ve parado, y como que lo reta, se presenta retadora un poquito, y usted siendo judío, ¿me va a pedir agua a mí que soy samaritana? No, usted no se da cuenta que ustedes y yo no nos llevamos, nosotros y ustedes nada que ver. Y Jesús le dice: mira, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías de beber y yo te daría un agua viva que brota para la vida eterna. Y entonces ya le dice: bueno, ¿y me vas a dar un agua y no tienes ni con qué sacar agua del pozo? No lo entiende todavía, pero Jesús la recibe con amor. Y en esa acogida, poco a poco,
va llevando a esta mujer a aceptar esa gracia que él tiene para darle, a que se disponga y se convierta. Y gracias a la fe de esa mujer, muchos otros de ese pueblo van a creer en Jesús. Miren cómo es este maestro: acoge, acompaña, prepara el terreno, ayuda a disponer el corazón. Otro pasaje que nos recuerda el directorio es el de los discípulos de Maús. Cómo resucitado se acerca a esos dos que van caminando con aire entristecido, camina a su lado, los escucha, luego les pregunta de qué van hablando por el camino, empieza a acompañarlos, a abrirles el corazón, que empieza a arderles y comienza a explicarles las escrituras. Luego, cuando llegan por allá a la casa de estos dos que le invitan a quedarse, comparte con ellos la Eucaristía, lo reconocen y después se hace un ladito para que ellos dos sean capaces de ir a tomar la iniciativa, a anunciar a sus hermanos, a cumplir una misión. Mira cómo es ese maestro. No le hace todo al discípulo, pero lo acompaña, lo prepara, lo motiva, es capaz de llevarlo a un punto donde pueda cumplir la misión que se le confía. Por eso dirá Catequesis Tradendae, ese documento que ya hemos mencionado varias veces, Jesucristo es el maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. El maestro que salva, santifica y guía, que está vivo, que habla, exige, que conmueve, que endereza, juzga, perdona, camina diariamente con nosotros en la historia. El maestro que viene y que vendrá en la gloria. Es muy bonito eso que dice este párrafo de Catequesis Tradendae. Sobre todo porque nos está diciendo algo que nos va a repetir constantemente el directorio. En Jesús se descubre la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? Pero también en Jesús se descubre la verdad del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Y eso de dónde viene? Pues de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tan Dios como tan hombre. No podemos decir nunca que Dios es más Dios que hombre o más hombre que Dios. Estaríamos en una herejía. Siempre tenemos que decir que Dios es 100% Dios. Jesús es 100% Dios. Pero también es 100% hombre. Tanto lo uno como lo otro. Dos naturalezas en ese que es el Hijo. Y por eso nos muestra la verdad de Dios, porque es Dios, y la verdad del hombre, porque es hombre. El más verdadero de los hombres. Ese Jesús que se nos aparece así va a exigir una respuesta personal de cada uno de nosotros. Y ahí es donde va a surgir la fe. Y particularmente la obediencia de la fe, que es el reconocer: Señor, no es mi verdad. Yo creo firmemente en lo que tú me dices y confío en ello. Esa es una obediencia, un aceptar en la fe aquello que Jesús nos propone. Esa respuesta no es fácil. Nos recuerda el directorio que está debilitada por el pecado. Nuestro pecado hace que no sea tan fácil obedecer en la fe. Y por eso necesitamos convertirnos constantemente. La conversión no puede ser puntual, sino que tiene que estar siempre acompañándonos a lo largo de la vida. Si es la pedagogía de Dios, así como el Padre se ha mostrado, así como estamos mirando a Jesús, tenemos que ver ahora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un pedagogo que actúa desde el interior del hombre. Ese Espíritu Santo fue anunciado por Jesús antes de la Pascua, se lo prometió a sus discípulos. El Espíritu Santo en sí mismo es don, es regalo. No lo envía Dios, no lo da, Él es don, pero también Él es el dador de dones. Hace poco en Pentecostés recordábamos eso, ¿no? Los dones, los carismas que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros. Jesús ya no lo decía, ese Espíritu es el que nos guía al conocimiento pleno de la verdad. Y ese Espíritu es el que nos capacita para dar testimonio, para ser testigos
Este aspecto lo resalta especialmente el sacramento de la confirmación, ese ser testigos y recibir esa efusión del Espíritu Santo como tal. Y ese Espíritu actúa en la persona. ¿Cómo actúa en nosotros? Mire, gracias al Espíritu nos adherimos a la verdad y al bien como tal. Entramos en comunión con el Padre y el Hijo. Hacemos parte de esa familia trinitaria. Por su acción en el bautismo nos hace hijos, nos engendra para la vida eterna, nos sostiene para que nosotros podamos corresponder a esa acción divina. Acuérdese de esa pedagogía de Dios. Él interpela, nosotros respondemos. Él ama primero, nosotros respondemos a su amor. El Espíritu nos ayuda a dar esa respuesta. Y el Espíritu nos ayuda a algo muy importante para los cristianos, y es a configurarnos con Cristo. Tenemos que hacer eso a lo largo de la vida. Configurarnos con Él en nuestra vida, nuestra manera de ser, todo. Por eso es importante el Espíritu Santo. Cuando somos capaces de responder a esa acción, porque tú sabes que lo hacemos en libertad, Dios no obliga, Dios atrae, enamora, seduce, pero no te obliga. Cuando somos capaces de decir sí a esa acción, de dejarlo meter en nuestra vida, es entonces cuando se produce una verdadera transformación en nuestro ser como creyentes, cuando de verdad nos renovamos, cuando podemos ser nuevas criaturas, que es a lo que nos llama el bautizo, a lo que nos debe llevar la fe. Eso se logra mediante la unción, acuérdate del rito del bautismo, y la comunicación de la vida del Hijo. Eso lo hace el Espíritu. Nos sepultamos con Cristo y resucitamos con Él a una nueva vida. Desde ese momento somos hijos en el Hijo. Ya no somos solo criaturas de carne, somos criaturas espirituales, que somos llamadas a una comunión en espíritu y verdad con ese Dios que es Trinidad. Y por eso podemos llamar a Dios Papá, porque somos sus hijos. Además, cuando respondemos a la acción del Espíritu, tenemos la fuerza necesaria para anunciar el Evangelio y cumplir nuestra misión. Hasta aquí los elementos que el Directorio General nos presenta acerca de la pedagogía de la Trinidad y de la historia de la salvación. La manera como Dios ha sido maestro, como nos enseña. Ahí están esos elementos. Vamos al segundo punto que les comentaba al principio, que íbamos a tratar en este día. La pedagogía de la fe en la iglesia. La pedagogía de la fe en la iglesia. Y aquí tenemos que decir que el modelo para la iglesia, porque la iglesia también es maestra, el modelo para ser maestra está en Jesús. Jesús, que es maestro, le enseña a su iglesia cómo debe ser maestra. Entonces, si la iglesia quiere ser buena maestra, tiene que ser fiel a lo que Jesús enseñó, contemplarlo e imitarlo en la manera como Él fue un gran pedagogo. La misión de la iglesia es una continuación de la misión de Cristo. Entonces, la iglesia tiene que continuar también con la pedagogía del Padre y del Hijo en el Espíritu. La iglesia, lo sabemos todos, es madre y maestra. Y hay algo muy bonito. La iglesia es la comunidad de creyentes, no los templos, no los cargos burocráticos. La iglesia somos todos los creyentes, los bautizados. Y como comunidad, nosotros somos en sí mismos una catequesis viva. Y es algo muy bonito. La iglesia como comunidad de creyentes es catequesis viviente. De tal manera que cuando miramos a la iglesia, tendríamos que poder aprender de la fe, tendríamos que poder encontrarnos con Jesús. Y eso es una imagen muy bella que ojalá la guardemos en el corazón y la recordemos siempre. La iglesia es una catequesis viviente. ¿Por qué dice eso el Directorio?
Caramba, la iglesia y la forma como en sí misma vive anuncia, celebra la fe. Los sacramentos son una catequesis viva que está actuando ahí. La manera como vive la iglesia, los actos de caridad, de amor, eso enseña, eso habla un signo viviente de algo. Las diferentes vocaciones son signo viviente, son catequesis viva, ¿sí? Y de esa manera esa comunidad permanece en medio del mundo catequizando con su testimonio, con la manera como vive. Y dentro de todo eso ocupa un lugar fundamental la catequesis, que también se realiza, como lo hemos dicho en muchos encuentros, dentro de la comunidad. La comunidad es la que catequiza. No solo Pedro por allá en un conjunto, no, en comunión, como iglesia, lo decíamos, en comunión con su párroco, con su obispo, con el papa, con todos. Es la catequesis de la iglesia. A lo largo de los años, hemos adquirido como iglesia un patrimonio valiosísimo de esto de la pedagogía de la fe. ¿Qué es ese patrimonio? ¿De qué consta? El testimonio de catequistas santos que han dado su vida por esto, pero también las vías y formas originales de comunicación religiosa, como cuáles. El catecumenado es un tesoro que tenemos en la iglesia desde hace muchos años. Los catecismos que nos han acompañado a lo largo de la historia en diferentes diócesis, el catecismo de la iglesia como tal, los itinerarios de vida cristiana, todo eso es una riqueza que tenemos ahí en admirar y a pensar en esa pedagogía de la iglesia. Las enseñanzas catequéticas, expresiones culturales de la fe, instituciones, servicios de catequesis, todo eso que hemos construido es un patrimonio nuestro, un patrimonio de la iglesia que enseña. Y esa catequesis de la iglesia tiene que estar inspirada en ciertos rasgos de la pedagogía divina, de la manera como Dios enseña. La acción pedagógica se pone al servicio del diálogo entre Dios y el hombre. La catequesis sirve para que el hombre pueda encontrarse con Dios, escucharlo y responderle. Por eso la pedagogía es sierva de ese encuentro. Y desde ahí, una catequesis bien hecha tiene que evidenciar lo siguiente. Estos puntos nos los da el directorio general y quisiera leerlos rápidamente. ¿Qué debe mostrar una catequesis adecuada? Tiene que hacer presente la iniciativa del amor gratuito de Dios. Eso tiene que notarse. Tiene que resaltar el destino universal de la salvación, que es para todos los hombres. Tiene que evocar la necesaria conversión para la obediencia a la fe. A eso tiene que llevar, a convertir, a que nazca un hombre nuevo. Tiene que asumir el principio de la gradualidad de la revelación y la trascendencia de la palabra de Dios, así como su inculturación en las culturas humanas. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios se ha revelado gradualmente en la historia, poco a poco, en un proceso. También nosotros como catequistas tenemos que pensar nuestra catequesis como proceso. Pero además tenemos claro que la palabra de Dios está por encima de toda cultura y que sin embargo respetamos a las culturas. Y lo que queremos respetándolas es que el evangelio penetre en ellas como el agua en la tierra y haga germinar los valores del evangelio dentro de esa cultura. También tiene que reconocer la centralidad de Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, que determina la catequesis como pedagogía de la encarnación. Nuestras catequesis tienen que ser cristocéntricas. Tiene que valorar la experiencia comunitaria de la fe como propia del pueblo de Dios. La fe no es una respuesta solo individual. La fe se vive en la comunidad cristiana. Construir una pedagogía de signos donde los hechos y las palabras se relacionen entre sí y profundizar en los signos de la liturgia, también lo hemos dicho aquí muchas veces. Recordar que el amor inagotable de Dios es la razón última de todas las cosas. Esas son como las características que tenemos que tener en nuestra catequesis si de verdad nos estamos inspirando en la pedagogía de Dios.
La catequesis va a tener su modelo de pedagogía en el camino que hace Dios al revelarse y en la manera como la Iglesia ha respondido a lo largo de la historia. En ese camino de encuentro hay un modelo que tiene que mostrarle al catequista cómo se debe enseñar. Dice el directorio que la catequesis es un proceso que permite la madurez de la fe a través del respeto por el itinerario de cada creyente. Cada persona es un mundo y cada persona tiene una respuesta y un tiempo para acoger o no al Señor. No todos van al tiempo. Cada proceso es personal y a veces no respetamos eso, catequistas, y metemos a todos en un costal y arrancamos tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 y no pensamos en acompañar a la persona y su individualidad, la historia de salvación que Dios está escribiendo en cada uno. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Esa pedagogía en acto de la fe implica la iniciación, la educación y la enseñanza. Para muchos de nosotros, educación y enseñanza son como sinónimos. Aquí tenemos que decir algo. La enseñanza implica transmitir esos contenidos de la fe. Hay unos contenidos propios de la fe. Esa transmisión de contenido es enseñar. Pero educar va más allá. No solo es transmitir un contenido. Educar es como lo que deben hacer los padres de familia. Transmitir unos valores, formar a la persona. El catequista enseña, pero también educa. Educa a la luz de lo que el Evangelio quiere de cada uno, en su forma de vivir, de pensar, de actuar. Nos insiste el directorio que tiene que haber una unidad entre lo que vamos a transmitir, el contenido, y la manera como lo transmitimos. Ambos son muy importantes, el contenido y la metodología, la forma en que enseñamos o transmitimos. Y la Iglesia va a ser consciente de algo. Todo esto no lo hace sola. El maestro principal es el Espíritu Santo. Él es el principal pedagogo. Sin su acción, nada podemos hacer. Surge una preocupación, y es que tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio, pero tenemos el peligro de ser infieles al Evangelio. Dice Evangelium Gaudium esto, quiero que lo leamos con atención. A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la sustancia. Vamos a traducirlo al castellano. ¿Qué es lo que nos está diciendo el concilio aquí en estas palabras? Mira que nos está haciendo notar, hay una verdad de fe que tiene que cuidarse y transmitirse de manera adecuada. Pero no podemos descuidar la manera como los fieles comprenden, porque nada sacamos hablando con recta doctrina si los fieles no lo captan en la vida. Podemos hablar acá de transubstanciación, pericoresis, inhabitación de las personas divinas, lo que tú quieras en los términos más rimbombantes de la teología. Y es importante que los conozcamos. Ojo, no estoy diciendo que no. Tenemos que conocerlos porque tenemos que ser fieles a la verdad. Pero ojo, también es importante que esto pueda entrar en el lenguaje, en la mentalidad de los fieles, en su corazón y transformarlos. Por eso es un arte ser fiel a la doctrina, pero también a lo que el mensaje quiere transformar en la vida de mi hermano, la manera como se lo hago significativo. ¿Cómo cuidarnos del peligro de no traicionar esa fidelidad? El directorio nos va a hablar de algunos criterios que nos pueden ayudar a evitar ese peligro de caer en ser infieles, ya sea porque somos muy de doctrina y no tocamos el corazón, o porque nos metemos muy a la humanidad y traicionamos la doctrina.
¿Cómo podemos hacer para cuidarnos y no caer en esa infidelidad? Por eso nos sugiere, para eso nos sugiere los siguientes criterios. Primer criterio, el criterio trinitario y cristológico. Criterio trinitario y cristológico. Nuestra catequesis quiere anunciar el Evangelio, y anunciar el Evangelio es anunciar a Dios. Si queremos anunciar a Dios, necesariamente nuestra catequesis tiene que ser trinitaria, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros anhelamos que nuestros catequizandos se encuentren con Jesús. Por eso tenemos que ser cristocéntricos. A Él es al que anunciamos. Con Él es el que queremos que los jóvenes, niños, adultos se encuentren. Por eso somos cristocéntricos, cristológicos. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio de Dios está al centro. Trinidad y cristología son importantes aquí. ¿Cómo conocemos el misterio de la Trinidad? Por Jesús. Él es el camino. Él fue el que nos lo anunció. Él nos mostró el rostro del Padre. Por eso va muy de la mano Trinidad y Cristo. Ahí están. Además, la revelación de Dios como Trinidad es algo que es muy original de nosotros los cristianos, de la Iglesia. Está en el pensamiento, hablar de Dios que es comunidad y amor. Ahora que celebrábamos su solemnidad en la liturgia dominical, es algo muy original y propio de los cristianos, ¿sí? Y tiene algo muy bonito, porque nos habla de un Dios que es amor, que es relación, y con el que podemos entrar en relación también. Eso ilumina también lo que somos como personas. Somos seres en relación llamados a la comunión, las dos cosas. ¿Te das cuenta cómo el misterio de Dios desvela también el misterio del hombre? Y, desde luego, aquí hay una peculiaridad de la catequesis, algo que la catequesis quiere enseñar, en ese ser relacional y en ese ser en comunión. Ahí se fundamenta nuestra eclesiología, se fundamenta todo. Por eso el primer criterio que nos recuerda el directorio es el trinitario y cristológico. Cuando hablamos de cristocentrismo, hablamos de algo central al mensaje que la catequesis transmite. Nosotros no somos mariocentristas, no. Amamos a la Virgen María, la honramos, es nuestra madre, le tenemos un cariño enorme y especial. Pero también sabemos que la palabra dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre dado para la salvación, sino el de Jesucristo el Señor. Nuestra misma madre dice, hagan lo que Él les diga. Ella se hace a un lado para que reciban a su hijo. Ella es la sierva. Ella jamás ha pretendido ser el sol. Algunas veces, movimientos de nuestra iglesia tienden a ensalzarla y a darle tanta luz que opacan al mismo hijo. Y eso no es lo que quiere nuestro Señor ni María Santísima. Nosotros somos cristocéntricos. No hay cristiano que no sea cristocéntrico. Algo ahí no anda bien si no es así. Por eso María misma dice, he aquí la esclava del Señor, yo soy su sierva, a Él es al que tienen que ir, a Él es al que tienen que mostrar y anunciar, no a mí, yo soy su sierva. Si eso lo decimos de la Virgen, ¿cuánto más de los santos? Nosotros no somos Santa Marta estísticos, por inventar alguna palabra, no lo somos, no lo somos. Puede ser muy ejemplar la vida de Santa Marta, pero ella es una criatura como tú y como yo, que alcanzó un grado de santidad hermoso en su respuesta a Dios, que puede interceder por nosotros, pero no puede jamás ocultar ninguna división, ninguna devoción a Dios mismo y particularmente a Cristo. Por eso en el corazón de la catequesis tiene que estar Cristo, su persona presente y operante.
Anunciar el Evangelio es anunciar a una persona, anunciar a Cristo. Todo lo demás está en referencia a Él. Cristo es la clave, el centro, el fin de toda la historia humana. Nos lo dice la Escritura. Todo fue creado por Él y para Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es el modelo de todo lo creado y hacia Él tiende toda la historia de salvación. La catequesis ayuda a que el creyente se una con Él, se encuentre, se configure con Él, encuentre la verdad de su vida a la luz de Cristo. ¿Sí? Y dice el directorio general anterior, transmitir lo que Jesús enseña acerca de Dios, del hombre, de la felicidad, de la vida moral y de la muerte. Esa es la tarea de la catequesis. Si anunciamos a Cristo, Él tiene que ser el centro, porque necesitamos que lo conozcan y lo sigan, se hagan sus discípulos y estén en comunión con Él. Por eso, el cristocentrismo es esencial para la evangelización y para la catequesis. La catequesis y la liturgia también enseñan, también son maestras, y a lo largo de la historia han aprendido, nos han dado una riqueza de cómo interpretar las escrituras. La liturgia nos habla, nos enseña, nos habla de los misterios. Todos giran en relación con Cristo, están relacionados, tienen un sentido teológico y espiritual. Nos enseña la liturgia a través del calendario litúrgico. Nos introduce a los principales misterios de la vida de Jesús. ¿Sí? La iconografía, el arte cristiano vuelve a Jesús para reflejarlo, para educar, para enseñar. Y ese dato bíblico, más la tradición de la Iglesia, es tomado por la liturgia y la catequesis para ser verdaderos maestros de la fe. La catequesis toma la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y desde ahí enseña toda la historia de salvación y cómo Cristo es el culmen de esa historia y de esa manifestación de Dios. Ese es el criterio trinitario y cristológico. Ahora vamos a un segundo criterio que nos propone el directorio, el criterio histórico salvífico. Esto ya lo hemos hablado un poco. Yo sé que estamos cansaditos, ya vamos a acabar, no se me angustien, pero no es muy difícil, ya lo hablamos. Dios se revela en la historia y se revela particularmente llegada a la plenitud de los tiempos en Jesús. El nombre de Jesús, Yeshua, significa Dios salva y es muy bonito. Qué bonito el significado de ese nombre, porque significa que todo lo que se relaciona con Jesús es salvífico. Tiene un carácter salvífico. Particularmente de todo lo que hace Jesús, de su ministerio, la Pascua va a ser un acontecimiento muy importante. Ese misterio pascual es el que nos salva, es el que nos trae como el fundamento de todo, de los sacramentos, de la gracia que recibimos, el don de la salvación. Gracias a esa Pascua somos redimidos, justificados, liberados, convertidos, hechos hijos de Dios. Y esa salvación se da en la historia, tiene un carácter histórico. Se ha realizado a lo largo del tiempo, se preparó un camino desde antiguo y al llegar a la plenitud de los tiempos se manifestó pleno en Jesús. ¿La Iglesia qué hace ante esto? La Iglesia guarda la memoria de cómo Dios ha actuado en la historia, cómo nos ha salvado, y lo narra de generación en generación, ininterrumpidamente. A la luz de esa Pascua, nosotros interpretamos la historia humana, a la luz de esa historia de salvación, y creemos que el Espíritu de Dios sigue actuando, y que todavía la salvación acontece. Está aquí Dios salvando y actuando. También esperamos la venida del Señor. Nosotros creemos en la parusía, que Cristo regresará y llevará todo a su plenitud. También nosotros presentamos la fe con hechos y palabras, igual que Dios lo ha hecho en la historia, ha actuado con hechos y con palabras, se ha revelado de esa manera al hombre. A lo largo del Antiguo Testamento, así lo hacían los profetas, a lo largo de la vida de Jesús, Él lo hizo
palabras y acciones concretas, milagros, predicaciones, y la iglesia lo ha hecho así siempre. Los sacramentos tienen palabra y signo, están las dos cosas. Esa es una manera que tenemos de enseñar y de presentar la fe. La historia de cada persona también es historia de salvación, tu historia, tu vida. Ahí Dios ha estado actuando y ahí Dios escribe salvación, ahí actúa el Espíritu. En medio de la gente de nuestro tiempo hay historia de salvación en la vida de cada uno. No es una historia sin rumbo, como improvisando, no, sino que hay un fin, ¿sí? Hay un rumbo que se da dentro de Dios mismo. Y la iglesia ve el rumbo de la historia como llevar a plenitud el reino de Dios que Jesús ya inició, que nos ha traído, que instauró. Esa es como la meta, llegar a la plenitud del reino, donde Dios sea todo en todos. Por eso, el mensaje cristiano tiene que estar siempre en sintonía con la vida de cada persona, porque ahí Dios está actuando, está mostrando algo. Y también nosotros tenemos que mostrar la verdad y la dignidad de cada ser humano. Gaudio de Despes dice esto: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y a eso tiene que ayudar la catequesis, a descubrir a cada hombre su verdad a la luz de Jesús. La palabra de Dios, mediada por la catequesis, ilumina la vida humana, le da su significado más profundo y acompaña al hombre en los caminos de la belleza, de la verdad y de la bondad. El anuncio del reino de Dios va a ser entonces central para nosotros también, como lo fue para Jesús. Ese mensaje de liberación, de promoción humana. Y el directorio nos insiste en algo: eso no está desconectado del cuidado y la responsabilidad con todo lo creado. Anunciar el reino también es anunciarle al hombre que es responsable del cuidado de esta casa común, como nos lo dijo el Papa Francisco. La salvación va a tener que ver con toda la vida social. La salvación no es una cosa solo de los templos y de los que se la pasan allá rezando, no. La salvación tiene que tocar todas las áreas de la vida, porque la salvación está relacionada con todas las dimensiones del ser humano. La justicia tiene que darse en todas partes, el reino tiene que florecer en toda la humanidad y en todas las dimensiones de la sociedad. Eso nos lleva a pensar algo: este mundo contemporáneo es complejo, tenemos que analizarlo, pensarlo, orarlo, conocerlo adecuadamente. Y va a haber una conexión en un mundo como el de hoy, donde todo se relaciona: la cultura, la política, la economía, el trabajo, el medio ambiente, la calidad de vida, la pobreza, los conflictos sociales, las guerras, todo está relacionado. En nuestro país lo hemos vivido mucho con esto del paro. Qué complejos todos los elementos que están ahí, todos unidos. Cómo esto afecta coyunturalmente muchas áreas de nuestra vida. Del mismo modo, la salvación y el reino tienen que llegar a todos esos ámbitos, a todos. ¿Cuál va a ser el horizonte de la vida eterna? Para nosotros los cristianos es claro: aquí solo vamos de paso. Trabajamos por la justicia, trabajamos por la liberación, pero eso solo se va a dar plenamente en la eternidad, cuando Dios llegue y lo sea todo en todos. Otro criterio que ya nos había hablado el directorio, de los que ya han venido juiciosos en estos encuentros, se acordarán que hablamos de la belleza, y es el criterio de la primacía de la gracia y de la belleza. ¿Por qué primacía de la gracia? Ya lo decíamos, Dios nos amó primero, nosotros respondemos. Todo lo que hacemos es respuesta a Dios que nos amó primero. Por eso también podemos decir que todo es gracia, todo es gracia. Dice el catecismo: toda catequesis debe ser una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto en la vida eterna. No merecíamos ser salvados, no pagamos por ello. Ha sido gracia, don de Dios, que ha tomado la iniciativa y nos ha amado. Ante eso, solo nos queda responder. El hombre responde, escucha a Dios que le habla, deja actuar, recibe la gracia en su vida. Y los frutos de la catequesis no van a depender entonces de lo que hagamos solamente,
Podemos programar maravilloso, pero no es porque yo soy el catequista machacho, el que mejor habla, el que más dinámicas bacanas hace, el que todos los chinos sí quieren, en la misa el que más me quieren, no. El que piensa así está mirando fuera del tiesto, porque todo es gracia. La catequesis opera y actúa por gracia de Dios, el primado de la gracia. Eso no quita que igual nosotros tenemos que preparar, poner los recursos necesarios, esforzarnos en que nuestra catequesis sea la mejor, adecuada, bien hecha. Pero Dios y su gracia es lo primero. Desde aquí, dirá Evangelium Gaudium, anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. Esto nos acerca al concepto de belleza, a la manera como tenemos que ser capaces de transmitir la belleza del Evangelio. No es solo un conjunto de normas y que los chinos tienen que hacer, que es pecado, pecado, pecado. Tenemos que ser capaces de mostrar en nuestra catequesis la belleza de ese Dios y de lo que nos ha mostrado, su misericordia, su amor. Todo eso implica un contenido carismático, como Jesús es el rostro de Dios que ama, que nos mueve, que nos toca, que nos invita a convertirnos. Hay cosas que son difíciles aquí para los hombres de hoy. Convertirse y reconocer el pecado. Al mundo de hoy eso no le gusta mucho y ahí la catequesis tiene que hacer un trabajo fuerte. Por eso hablar de la belleza puede ser un camino de entrada. Si entramos hablando de pecado, difícilmente dirán, ay, estas viejitas anticuadas, eso era antes, pero ahora eso no es así. Pero si entramos por la belleza de Dios, si logramos que se seduzcan por su amor, si eso logra la catequesis, un corazón que descubre que es amado por Dios responde más fácil a una vida de fe y de conversión. También hay un criterio de eclesialidad, ya va por último. Y el criterio de eclesialidad, ¿qué implica? Implica que toda fe es eclesial. Cuando bautizamos y profesamos la fe, la profesamos de manera individual y decimos, esta es la fe de la iglesia. Mi fe es personal, pero mi fe es fe en la fe de la iglesia. Y la iglesia es la que cree en mí. No se puede separar. Toda fe no es individual, sino que se vive al interior del cuerpo de Cristo. Cuando nos bautizamos, hacemos parte del cuerpo que es la iglesia y la vivimos en comunión con todos. El Papa dice, la fe tiene una forma necesariamente eclesial. Se confiesa desde el interior del cuerpo de Cristo como una comunión concreta de los creyentes. Cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, ahí está resonando la fe de todo un pueblo a lo largo de la historia. Y este párrafo me parece muy lindo. Es del directorio general anterior, pero mira lo que dice. ¿Cuál es la fe que profesamos? ¿Sí? La de los apóstoles, que la recibieron del mismo Cristo y de la acción del Espíritu Santo. La de los mártires, que la confesaron y la confiesan con su sangre. La de los santos, que la vivieron y viven en profundidad. La de los padres y doctores de la iglesia, que la enseñaron luminosamente. La de los misioneros que la anuncian sin cesar. La de los teólogos que ayudan a comprenderla mejor. La de los pastores, en fin, que la custodian con celo y amor y la enseñan e interpretan auténticamente. En verdad, en la catequesis está presente la fe de todos los que creen y se dejan conducir por el Espíritu Santo. Qué bonito eso. Es la iglesia. No somos solos. Es la historia de todos estos que nos han dejado esta fe en la que usted y yo creemos. Y eso es algo que tenemos que recordar. La catequesis entonces tiene que llevar a la fe, a fortalecer y crecer en esa fe, pero a ser parte también de una comunidad, a vivir esa fe en la comunidad, a hacer comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también con los creyentes. Yo siento que este es un punto que nos falta mucho, catequistas, porque nuestra gente viene y hace sacramentos y se va, y no vive esta comunión, o no la experimenta o la deja de lado. Y aquí tenemos que recordar este criterio de la eclesialidad. Un criterio de unidad e integridad de la fe,
¿Qué quiere decir eso? La fe es una. Hay muchos elementos, formulaciones, pero la fe es una sola. Una sola fe, un solo bautismo, un solo pueblo. Y hablábamos de que la unidad de los cristianos es importante para que esto sea creíble. Dice Catequesis Tradense, el que se convierte en discípulo de Cristo tiene derecho a recibir la palabra de la fe no mutilada, ni falsificada, ni disminuida, sino completa e integral en todo su rigor y en todo su vigor. Tenemos que cuidar en eso. La fe es una. Y tenemos que cuidar de darle al creyente todos los elementos, que la conozca plena, no parcialmente, sino completa. ¿A qué criterio va a ser? Que el mensaje cristiano tiene que tener una integralidad, evitando desviaciones y parcializaciones. Cristo no dio ningún conocimiento secreto a unos pocos. No es como la gnosis, por ahí para unos pocos escogidos, iluminados. No, Él predicó para todos y el mensaje fue para todos. A todo fiel se le tiene que dar esa integridad de la fe. Y esa integridad tiene que tener como principio la jerarquía de verdades. Brevemente, tengo que decirte que esa jerarquía de verdades implica que en todas las verdades de fe hay unas que son mucho más centrales y fuertes porque condensan de manera más precisa todo lo que creemos. Este criterio surgió principalmente a partir del diálogo ecuménico, diálogo con otras religiones. El ecuménico. Y allí, ¿qué se buscaba? Pues que hay algunos aspectos que podemos poner sobre la mesa y conciliar, pero hay otras verdades que definitivamente no están en diálogo, porque hay unas que son centrales a lo que creemos, y eso no lo podemos negociar. Esa es como una jerarquía de verdades. Tenemos que anunciar y enseñar la fe sin reducciones ni disminuciones. Y finalmente nos plantea el directorio la pedagogía de la catequesis. Aquí no me voy a detener mucho porque muchos de estos elementos ya los hemos hablado. Pedagogía de Dios, pedagogía de la iglesia, pedagogía de la catequesis. Aquí nos insiste muchísimo en que tiene que estar inspirada esta pedagogía en Dios mismo, tiene que tener una doble finalidad, a Dios, que es a quien queremos que conozcan, pero también al hombre, que es el destinatario y a quien también tenemos que conocer. Entonces, la pedagogía de la catequesis tiene que tener en cuenta a la teología en cuanto a ciencia de Dios y a la antropología en cuanto a ciencia del hombre. Tiene que tener esas dos dimensiones presentes. Como lo decíamos en una sesión pasada, la catequesis evangeliza educando y educa evangelizando. ¿Sí? Cuando hacemos catequesis, estamos evangelizando. Y cuando evangelizamos, estamos aprendiendo también de la fe en ese compartir con los otros, etc. Tenemos que aprender a acompañar. En esto ya se nos ha insistido muchísimo. Hacer procesos graduales, progresivos, con un acompañamiento personal a cada catequizando. Tenemos que proponer un evangelio que sea capaz de transformar y de dar sentido a la existencia de cada persona. La catequesis tiene mucho que ver con la educación. Por eso va a guardar una gran relación con las ciencias humanas. Como catequesis tenemos que aprender de la pedagogía, de cómo el mundo está aprendiendo. Eso nos ayuda porque también enseñamos. Pero también tenemos que aprender de la didáctica para poder presentar el mensaje de la manera adecuada a cada edad, a cada etapa de vida. Tenemos que aprender de la psicología, porque la psicología nos enseña de motivaciones, de cómo está estructurada la personalidad, de cómo malestares, patologías, de las etapas del desarrollo. Eso tenemos que conocerlo, por eso tenemos que relacionarnos con esas ciencias humanas y con las ciencias sociales y la comunicación también, porque ellas nos ayudan a conocer el contexto sociocultural donde presentamos el mensaje. Hay que aclarar algo. Las usamos a las ciencias, pero sabemos que la acción salvífica de Dios es más grande y que es más que la acción pedagógica que podamos realizar. La acción salvífica de Dios es mucho más abarcante. Sin embargo, no se puede separar la pedagogía humana de la acción salvífica de Dios. Deben ir juntas sin ponerse en conflicto, sabiendo que lo primero es la acción salvífica de Dios. Se trata entonces de seguir la lógica de la encarnación, ¿sí? Siendo fieles a Dios y fieles a la persona humana.
La encarnación implica a Jesús, que es tan hombre como tan Dios. Y la catequesis tiene que ser fiel a Dios y al hombre, al conocimiento de los dos. Y todos los aportes de las ciencias humanas se toman dependiendo de su coherencia con la revelación. No podemos tomar a la sociología o a la psicología si están diciéndonos algo en contra de la revelación o de lo que Dios ha dicho, no. Se toman y apoyan los procesos encausados dentro de la verdad que ha sido revelada por Jesucristo. Esa es nuestra norma de normas, diríamos. Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Espero no haya sido muy denso. Perdónenme si lo fue. Espero esté comprendido. Voy a leer un poco el chat. Si hay alguna duda por ahí, podemos ponerla, escribirla. Voy a tratar de responder sus preguntas. Me gustaría escucharlos ahora. Quiero hacerles dos preguntas fundamentales ya para estos minutos finales. La primera pregunta es esa que ven ahí en pantalla. Hemos visto muchos aspectos de la pedagogía divina, de la pedagogía de la iglesia, de la pedagogía de la catequesis. Pero yo quisiera hacerte notar algo, y es que a la base de todo está la pedagogía de Dios, y particularmente la pedagogía de Jesús. Esa es la que nos ilumina. Por eso te quiero proponer esta pregunta, quiero que la pensemos ahí un minuto. ¿En qué se parece tu manera de enseñar en la catequesis a la manera como enseña Jesús? ¿En qué se parece tu manera de enseñar en la catequesis a la manera como enseña Jesús? Piénsalo. Piénsalo. Oye, si yo miro a Jesús cómo enseñaba, ¿en qué me parezco? ¿Y en qué no? ¿Qué me falta? Quiero que pienses eso. Y también quiero que me cuenten cómo vamos, cómo se sintieron hoy, cómo terminamos este encuentro. Son muchos elementos que pueden ser a veces densos, pero yo quisiera escucharlos en eso. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo terminan este encuentro? ¿Cómo están? Si alguno se anima a contarme un poquito, si le da pena, escriba por el chat y yo lo voy a leer. Si se anima y es más valiente y dice yo hablo, levante la manito o escríbame yo ahí en los comentarios y yo le doy la palabra para que me cuente lo que quiera de estas dos preguntas. Entonces, quien se quiera animar, adelante. Voy a ver aquí quién se anima. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Tan tímido soy? Espérenme porque estoy aquí un poquito perdido, pero ya lo leo. O en el chat me escriben yo y les doy la palabra. Bueno, María de Los Ángeles Rincón dice, gracias, un encuentro muy enriquecedor y agradable. Aprendí bastante, muchas gracias. Me alegra, María de Los Ángeles, que hayas aprendido en este día. Voy a darle la palabra aquí a Marian Infante. Marian, te escucha. Padre, qué pena lo interrumpo. Sí. En su merced le da las dos personitas que aparecen ahí al lado del chat. Y si Rocío y Oscar Bello han levantado la mano. Ok. Es que la interfaz Entonces voy a darle la palabra a Marian Infante y luego se la doy a las dos personas que mencionaste, Jonathan, ¿vale? Vale, padre. Entonces, Marian, te escuchamos. ¿Cómo estás, padre? Buenas noches. Qué pena, no podía prender el micrófono. Te faltan 100. Padre, bueno, pues con respecto a en qué se parece mi catequesis a una, digamos, como a la enseñanza de Jesús, creo que es muy poco, la verdad. Siendo honestos, compararnos con él sería crear expectativas demasiado altas. De pronto, quizás en el amor a los niños, porque pues la verdad, con ellos he aprendido muchísimo, tanto como he tratado de regalarles un poco de la palabra de Dios también, como también enseñarles un poco de ese amor, quizás como decíamos en el encuentro pasado, darles
un poco de ese testimonio, alimentarlos con un poco de nuestra historia de vida y cómo vivimos el Evangelio nosotros mismos, eh, utilizando como esas historias, como esos encuentros, quizás tal vez como lo hacía Jesús utilizando parábolas, pero más que parábolas es nuestro propio ejemplo. ¿Qué me faltaría? Creo que muchísimo. Que me falta demasiado, pues, experiencia. No tengo mucha, trato de dar lo mejor de mí, trato de aprender mucho, trato de informarme mucho por lo mismo, porque sé que mi conocimiento pues no es el más grande del mundo, pero pues he tratado de entregar lo mejor que he podido. ¿Y cómo me he sentido hasta el momento? Pues muy contenta porque la verdad he aprendido muchísimo, he recibido demasiado aprendizaje y eso pues la verdad fortalece mucho, afirma mucho nuestra fe y entre más seguros estemos de nuestra fe y de nuestro conocimiento de Dios, podemos transmitirle eso a los chicos, podemos transmitirles ese amor por, por nuestra fe, por nuestra Eucaristía, por Cristo, por todo lo que Él nos enseñó. Y la verdad, eso a mí me llena de muchísima alegría el corazón. Bueno, muchas gracias, María. Mira que entonces sí te pareces en varias cosas a Jesús. Tú iniciabas diciendo, creo que no me parezco en nada, y pues ese nada es un poco duro porque en realidad todo lo que nos comentas es parte de la pedagogía de Jesús. El amar a los que se le acercaban, el uso de las parábolas, el papel de testimonio, todas esas son cositas que inspiradas en Jesús tú estás teniendo en tu catequesis. Entonces es un acierto bien bonito para que no te des tanto palo, sino que qué bueno que puedes reconocer eso también, que es la acción de Dios y de su Espíritu en tu vida. Voy a leer aquí los comentarios antes de dar la palabra a otro de ustedes. Aquí Lady Joana dice, pensativos, padre, esa pregunta está para reflexionar bastante. Bueno, esa es la idea, mi Lady, espero la estés pensando ahí con David bastante, porque tenemos que pensar en eso. Él es nuestro modelo y allá tenemos que ir. Elizabeth Muñoz dice, me gusta enseñar con mi propia vivencia, con los ejemplos respecto a mis hijos y que no somos perfectos, parecido a las parábolas. Qué bonito eso, Elizabeth. Ese es un rasgo muy lindo. Jesús todo lo decía en parábolas y mira que la parábola tiene algo muy bonito y es que no es Jesús el que dice de una la enseñanza, sino que pone a que el interlocutor piense y saque sus propias conclusiones. O sea, del hecho, el que está oyendo aprende porque hace el proceso de, venga, ¿qué significa esto? ¿Qué me dice a la vida? Entonces, qué bonito que estás usando eso, tu propia experiencia, las cosas cotidianas, tu experiencia de familia es vital, porque mira que las familias nos parecemos mucho, casi todas tenemos las mismas peleas, situaciones, dificultades. Entonces, qué bonito ese elemento que tú nos cuentas que utilizas, Elizabeth. Susana Aldana dice, mi forma es siempre la lección divina y que los chicos lean la palabra y que se animen a buscar esas citas bíblicas y se interesen en degustarla. Y les doy la importancia de interesarme cada día más con ellos en el amor. Muy bien, Susanita. Creo que estamos de acuerdo en que la palabra tiene que ser central. Es el elemento central. Recuerda lo que hablábamos en otro momento de la catequesis. Tener cuidado de no quedarnos solo con la catequesis que sea bíblica, sino que también tiene que tener las demás y me alegra mucho que tú mencionas aquí la vivencia del amor. Eso de vivir la caridad tiene que ir ahí de la mano, que también puedas mirar un poco los documentos del magisterio, de la iglesia, presentárselos de manera amena, alegre, etcétera. Todo eso te puede ayudar y muchas gracias por contarnos eso, Susanita. José Miguel dice, gracias por sus enseñanzas, lo importante es el testimonio de vida. Nuestra catequesis tiene que ser testimonial, es cierto, es vital. Si lo que predicamos no lo vivimos, no va a ser creíble el mensaje, aunque sin descuidar también que tenemos que conocer el contenido de la fe, pensar en qué manera lo podemos presentar de acuerdo a la edad. Todo es un conjunto, todo juega un papel importante, José. Nazaria dice, yo les enseño a los niños de primera comunión en la vida real y con mucho amor, y muy parecido a las parábolas, y también con muchas dinámicas.
Qué bueno, Nazaria, bueno, tú también resaltas este papel de las parábolas y el dinamismo es importante. No es lo mismo enseñar a un hombre de 40 años que enseñar a un niño de 12. Necesitan una dinámica propia distinta. Hoy aprendí muchas cosas interesantes que no sabía. Bueno, un abrazo en la distancia, Nazaria, también para ti, Dios te bendiga. Por aquí levantó la mano, le voy a dar la palabra a Mercy Rocío García. Mercy Rocío, te escuchamos. Buenas noches, padre, y buenas noches a toda la comunidad. Pues de verdad estoy muy agradecida por sus enseñanzas y definitivamente en este momento se vive la gracia de Dios en todos los que estamos aquí reunidos. Gracias por este espacio. En respuesta a la pregunta, ¿en qué se parece tu manera de enseñar a la manera como enseña Jesús? Definitivamente doy gracias a Dios en que me hizo mamá y tengo el orgullo de decir que tengo 2 hijos y que Dios me ha ayudado a llevarlos al camino de Él. Y pues con esa vivencia disfruto en el amor las catequesis que hemos tenido, las sesiones de catequesis, las disfrutamos con cariño con los niños, entendiendo cada una de sus emociones, porque eh, con lo que nos explicaba hoy el padre, no podemos dejar de lado el tema emocional, porque cada uno es un mundo y hay que ponernos en los zapatos. Cada uno puede tener cualquier cantidad de preocupaciones y dedicarse una hora, hora y media a escuchar a una persona. eh, hay que buscar el hilo conductor y pues de llegarle de la mejor manera con el amor, sí, y pues mostrándole la belleza, como el padre dice, mostrándole siempre la belleza, no que es teníamos un niño en especial que decía que era Dios castiga, y ya le hemos dado como esa vuelta y ya habla de Dios de una manera tan amorosa, y pues estamos realmente muy felices con nuestras compañeras. Sí, vivirlo de manera vivencial, de lo que yo vivo, yo puedo dar, sin siquiera abrir la boca, yo puedo demostrar cómo está actuando Dios en mi vida. Y lógicamente me uno a las palabras del Padre y de verdad gracias por esta catequesis, porque Jesús ha hecho vida salvífica en mi vida y pues tengo historia de salvación también. Muchas gracias, Padre, por este espacio. Mercy, qué bonito irte a hablar con ese amor, con esa ternura. Me parece muy bello. Yo siento que tú nos estás resaltando un aspecto bien importante. El catequista ayuda a otros a descubrir cómo su historia es historia de salvación, cómo Dios está actuando ahí. Un catequista no llega a meter algo nuevo, no es como, hey, mira esto que yo tenía y ustedes no tienen, tómenlo. No, el catequista tiene que entrar a una vida donde en esa vida ya Dios ha actuado de alguna manera. Dios actúa. Las semillas del verbo están ahí antes de que nosotros lleguemos. No somos Adán y Eva como en el paraíso haciendo todo nuevo. Y eso que ellos llegaron a un lugar donde Dios ya lo había dejado todo con su huella. Lo mismo sucede en la vida de los niños, jóvenes, adultos. Dios ha hecho algo ahí. Y nosotros pisamos un terreno sagrado en el que vamos a ayudar a descubrir cuál es esa acción de Dios, qué es lo que Dios ha hecho en ti. Y si vamos a acompañar historias de salvación, nuestra historia de salvación es muy importante. Y por eso me gusta mucho cuando Mercy dice, yo también tengo historia de salvación. Y cuando partes de tu experiencia y dices, yo soy mamá. Y es que un catequista o una catequista recibe a unos como casi sus hijos. Por el tiempo que está con ellos son como hijos a los que ayuda a engendrar en la fe. La iglesia es la madre que los engendra, pero el catequista hace ahí como la nana, como la figura de la nana en nuestra cultura, que ayudaba ahí, que criaba, que cuidaba. Y qué bonito eso, Mercy, que te has valido de tu experiencia para eso. Qué ternura lo que nos cuentas de ese chiquito, qué bendición ver que una mentalidad de un Dios castigador, seguramente inculcada por frases que escuchó, por cosas que le decían,
se pudo transformar y pudo descubrir un Dios que es amor. Eso es un fruto enorme del Espíritu Santo y qué bendición que ustedes con sus ojos puedan ver eso de su trabajo. Muchas gracias, Mercy, por ese testimonio tan bonito y tan especial. Voy a leer finalmente unos 2 comentarios que llegaron aquí. Dice Mary: Jesús cuidó la formación de sus discípulos y aún lo sigue haciendo con nosotros. Muchas gracias por estos espacios. Qué importante es formarnos para dar a conocer el amor y misericordia de nuestro Señor. Así es, Mary. Gracias por estar aquí, Mary, por sacar este tiempo. También dice: cada uno tiene su historia de salvación y debemos dar a conocer la acción de Dios en nuestra vida. Estás muy en línea arriba con lo que nos decía, se me fue el nombre, pero nos decía hablando de testimonio, José Miguel. Lo importante es que ese testimonio, esa historia de lo que Dios ha hecho en nosotros. También por aquí dice María Leticia: definitivamente el modelo que debemos tener en cuenta para nuestra catequesis es Jesús, como el maestro de maestros, el pedagogo y evangelizador. No hay duda, lo resalto con mayúscula. Es un gran reto seguir sus enseñanzas y ser testimonio de ello. Gracias, María Leticia, es cierto, es el maestro de maestros y él nos enseña. No rechazó a nadie. No juzgó al pecador, rechazó el pecado, pero recibió con amor a la persona que pecaba, la restauró. Y qué bonito empezar a cultivar en nuestro corazón, catequistas, esos sentimientos de Jesús. Esa tiene que ser tu tarea, porque esos sentimientos de Jesús en ti son capaces de tocar corazones, vidas, y van a ser el rostro para los niños, los jóvenes, los adultos. Dice Mercy Leguizamón: gracias, Padre, por sus enseñanzas. En realidad nos toca el corazón y nuestra fe para ser cada día mejores católicos y seguidores de nuestro Señor. Bendito sea Mercy. Esa es la tarea que tenemos. Nancy Lancheros dice: gracias, Padre, sus enseñanzas son claras y necesarias en estos momentos que se nos han presentado tantas dificultades. Nos quedamos cortos de tiempo para poder evangelizar como realmente quisiéramos hacerlo. Es cierto, Nancy, son nuevos retos y yo quiero volver a algo que decía Mercy. Estamos en un contexto donde muchos estamos haciendo catequesis virtuales. Esto no es fácil porque nuestros niños están con clases virtuales, ven todo el tiempo una pantalla y a veces usar estos medios puede ser complicado. Tenemos que tener siempre en cuenta que un niño no tiene el nivel de atención de un adulto. Nosotros podemos estar 40 minutos oyendo a alguien, pero un niño no. A veces tienen 20 minutos de atención y después de eso ya empiezan a pensar en el animalito, la cucarachita que está por allí moviéndose, o en que el hermanito es tal cosa y ahí se fueron. Conocer todas esas cosas nos tienen que ayudar a pensar en este momento cómo vamos a evangelizar, mientras podemos volver a reunirlos en forma. Sé que muchos lo están haciendo con las medidas, bendito sea Dios. Todo esto pone unos retos grandes. Perdónenme si por tiempo. Aquí decía también Oscar Bello, prometo, creo que Oscar Bello es María Elenita. María Elenita, te escucho para terminar contigo. Te damos la palabra. ¿Qué quieres compartirnos? ¿Estará por ahí María Elena? Sí, padre, ya estoy acá. ¿Qué querías compartir? Muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Pues gracias, padre, que Dios los siga iluminando por esa tarea que usted se ha impuesto de enseñarnos de verdad y de formar catequistas, porque pues es indispensable que seamos conscientes de esta tarea que como catequistas, como formadores en la fe tenemos desde Cristo, ¿no? Llamados por Cristo en la iglesia. Y pues como catequista, para seguir a Jesús, para tenerlo como modelo, pues lo primero que tenemos que hacer, pues ya todos lo han dicho, me adhiero a lo que han dicho la mayoría pues con nuestra propia vida, con lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Dar ese ejemplo y mostrar esa obra que Dios ha hecho en nuestras propias personas. También hacer que los niños se reconozcan como hijos de Dios, amados de Dios, y que se vea cada uno, que se aprendan a reconocer dentro de ellos mismos la imagen de Cristo como hermanos,
porque yo creo que en este momento es indispensable despertar en cada niño el amor por el otro, entre ellos mismos y hacia la familia, que aprendan a valorar la familia, sus hermanos, sus papás, porque yo veo que debido a la situación que se vive hoy en día en las familias, los niños como que no empiezan a amar desde la casa como se debería amar a la familia, al hermano, a considerarse los unos con los otros. Lo mismo como Cristo nos enseña, como Cristo fue obediente, yo creo que la obediencia es algo que debemos enseñar hoy en día a los niños, el ser obedientes, respetar a la autoridad. Creo que esos son puntos indispensables como que como catequistas debemos mostrar nosotros también la obediencia que tenemos hacia nuestros superiores, hacia nuestro sacerdote, hacia las personas que le demos obediencia y respeto y asimismo demostrársela a ellos. Creo que es importante, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Y sobre todo recordar algo, todo parte del encuentro con Jesús. Tiene sentido la obediencia desde que encontré a un Jesús que me ama y que quiere algo para mi vida, que quiere que honre a padre y madre. Lo primero es descubrirse amado para responder a ese al amor con todos estos elementos que tú nos recuerdas que son importantes. Vamos a terminar juntos haciendo esta sencilla oración para terminar nuestro encuentro de hoy. Espérenme un segundito y perfecto. Hagamos juntos la oración que vemos en nuestras pantallas. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué tengo yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste. En crearme y redimirle mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Gracias, Padre, muy amable por estas enseñanzas. Que Dios me bendiga, Padre. Que la Santísima Consuelo, Dios te bendiga y el Señor los bendiga. Gracias. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Rubiano, un saludo también, Dios te bendiga. A todos, una feliz noche. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Muchas gracias por la catequesis. Igualmente, cuídense mucho. Me alegra verlos. Nos vemos en 8 días, a la misma hora, con otro tema. Dios los bendiga. Amén, Padre. Ahora, Vicillo. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Feliz noche, señora Esperanza. Hasta luego, Padre, y gracias. Chao, Esperancita. Chao, Vidalia.